Programa Transferencia Tecnológica para la Adaptación al Cambio Climático en Áreas Agrícolas Vulnerables de las regiones de Atacama y Coquimbo. Taller técnico, optimización de riego por tendido y riego por surcos. El riego por tendido o inundación es la aplicación de grandes volúmenes de agua para que ésta fluya libre a través de una superficie de suelo, infiltrando mientras escurre por su superficie. Este sistema se utilizaba en cultivos extensivos en lugares en que la disponibilidad de agua no era una limitante, pues requiere de grandes caudales de agua para su implementación y su eficiencia en el uso no supera, en el mejor de los casos, un 40%, siendo su mayor ineficiencia la pérdida de agua por escurrimiento superficial y percolación profunda. Por otro lado, su eficiencia de uniformidad también es baja, llegando a un 60% al no tener un mayor control sobre la distribución de agua sobre el terreno a regar. Dado que la realidad de la agricultura actual es un escenario en que la disponibilidad hídrica tiende constantemente a la baja, presentamos a continuación una serie de adaptaciones y técnicas que permiten incrementar las eficiencias de este sistema. Para aumentar el control sobre el flujo del agua y sobre la superficie regada, dicha superficie se delimita por pretiles o bordes, que son franjas del suelo levantadas sobre el nivel de la superficie del terreno a modo de delimitación lateral del sitio a regar. Esta modificación hace que a este riego se le denomine riego por bordes, y a continuación profundaremos en su planificación y ejecución. Para favorecer un buen escurrimiento a lo largo de las platabandas, la pendiente longitudinal óptima debe ser entre 0,1 a 0,5% de manera uniforme, y la pendiente máxima permisible es de un 2% en cultivos y de un 4% en praderas. Respetar estos parámetros ayuda además a disminuir la erosión del suelo. Es muy importante que en los 10 metros luego de la cabecera se tenga pendiente cero. Esto para favorecer una distribución uniforme del agua a lo ancho de la platabanda. En lo referente a la pendiente transversal, lo ideal es que sea igual a cero o completamente transversal, pero se puede permitir una pendiente equivalente de a un cuarto a media de la altura de la lámina aplicada. El caudal a utilizar, que se expresa en litros por segundo por metro de ancho de la platabanda, se determina en función de la textura del suelo, el largo de la platabanda y la pendiente longitudinal. Estos factores ya se encuentran estudiados, por lo que existen tablas como las que se muestran que permiten conocer el caudal recomendable para cada condición. Para la determinación del tiempo de infiltración que moje la profundidad requerida, es necesario conocer la humedad disponible del suelo y la velocidad de infiltración media, la que se determina a través de una prueba de cilindro infiltrómetro o una prueba de surco infiltrómetro. La dinámica de esta es siempre mayor en un principio y disminuye gradualmente hasta llegar a un valor constante conocido como velocidad de infiltración estabilizada. Teniendo estos datos, un profesional del área de riego puede calcular el tiempo de infiltración necesario para ese suelo en particular. Luego, se debe medir el tiempo que toma el agua al avanzar a lo largo de la platabanda, lo que es conocido como curva de avance, y también cuánto demora en infiltrar toda el agua al suprimir el caudal de alimentación a la platabanda, conocido como curva de recesión. El tiempo que hay entre ambos eventos es la oportunidad de infiltración del agua en el suelo y se busca que este sea igual al TI en la cola de las platabandas. Para esto, el largo de las platabandas debe ser la distancia que recorre la curva de avance en un 85% del TI y el tiempo de riego debe ser igual a 1,15 veces el TI. Si el escurrimiento superficial es muy alto, es posible reducir el caudal cuando se haya completado media o 3/4 del tiempo de riego, no antes, para no comprometer la curva de avance. Este sistema se adapta bien al riego en praderas, con la construcción de pretiles temporales realizados con arado y también al riego en frutales, en los que los camellones hacen la función de pretiles. También se puede considerar la construcción de pretiles permanentes de base ancha para permitir el paso de maquinaria agrícola. Otra ventaja es que se puede adaptar a su uso en suelos con mayor pendiente, trazando los pretiles de manera perpendicular a la pendiente, generando platabandas con un desnivel entre ellas.
Una de las modificaciones más importantes a este sistema es la conducción del agua en la cabecera mediante mangas de riego y conectores de derivación. La manga de riego reemplaza en canal de cabecera, evita tener que realizar tantas subdivisiones al terreno, evita las pérdidas por infiltración en el trayecto a la zona de cultivo y disminuye el requerimiento de maquinaria. Esto se traduce en una mejora en la conducción y distribución del agua y ahorro de mano de obra y maquinaria agrícola. Gracias a las técnicas y modificaciones anteriormente señaladas, la eficiencia en el uso del agua puede llegar hasta el 60% y una eficiencia de uniformidad de un 70%. Ahora ya hemos visto los aspectos relevantes de adaptar el riego por tendido a un riego por bordes. Por tanto, pasemos a profundizar las técnicas utilizadas en el riego por surcos. El riego por surcos consiste en hacer fluir el agua de riego por pequeños canales longitudinales y paralelos trazados en el sentido de las hileras del cultivo, y con cierto grado de pendiente para favorecer el avance del agua. Dicha pendiente tiene sus valores óptimos entre un 0,1 a un 1% y se recomienda no superar un 2% de pendiente, considerando siempre tener un terreno uniforme. Este sistema es ampliamente utilizado en el cultivo de hortalizas, leguminosas, frutales menores y frutales mayores, pues se adapta muy bien a las plantaciones hileradas. Su eficiencia en el uso es de un 60% y su eficiencia en uniformidad es del 70%, pero hay fuentes que señalan que optimizando su técnica, tanto su eficiencia como su uniformidad podrían llegar al 80%. Un aspecto muy relevante a considerar es el caudal máximo no erosivo de riego, a fin de evitar la paulatina pérdida de volumen de suelo debido al arrastre de partículas por la escorrentía superficial del agua, con la consiguiente erosión del suelo. Esto se puede estimar con la siguiente relación. El caudal máximo no erosivo en litros por segundo corresponde a 0,6 dividido por la pendiente longitudinal de los surcos. En un riego por surcos, el tiempo de infiltración en un punto cualquiera del surco está dado por el periodo de tiempo en que está fluyendo el agua sobre este punto, y dicho periodo está comprendido entre el momento en que el agua llega a ese punto durante el avance hasta que deja de fluir por el surco. El avance del agua a lo largo del surco al comenzar a regar es el más lento, mientras más seco está el suelo, ya que gran parte del agua es infiltrada y solo un poco continúa escorriendo a lo largo del surco. Al tiempo que toma en llegar con el agua desde la cabecera del surco hasta el final del mismo se le conoce como tiempo de avance. Por otro lado, al cortar el agua en la cabecera, el tiempo que toma en dejar de fluir el agua hasta el final del surco es mucho menor a lo que tardó en llegar el agua al principio del riego. Esta diferencia hace que en la cabecera el tiempo de infiltración sea mayor que al final del surco, generando una ineficiencia en la uniformidad del riego propia de este sistema. Y mientras más largo sea el surco, mayor será esta ineficiencia. Para saber el tiempo de riego en este sistema, se debe conocer cuál es la profundidad de suelo que se desea mojar, cuál es la lámina de agua que se necesita para esto y cuál es la velocidad con que infiltra el agua en el suelo. En riego por surcos se trabaja con el valor medio de dicha velocidad. El tiempo de riego entonces se calcula como 5/4 del tiempo de infiltración de la lámina de agua a incorporar. El largo óptimo del surco debe ser de la distancia que recorre el agua en su avance en un tiempo equivalente a 1/4 del tiempo de infiltración. De esta forma se minimiza el volumen de agua perdido por percolación y se aumenta la eficiencia del riego. La distancia entre los surcos de riego está determinada por el ancho del bulbo de mojamiento según la textura del suelo, buscando siempre un traslape de bulbos de un 15 a un 20% para generar una zona continua con agua disponible para las raíces. Una práctica que aumenta en gran cantidad la uniformidad en el riego por surco es el uso de sifones y de mangas de riego para disminuir la pérdida de agua por infiltración en la acequia cabecera y para entregar un caudal homogéneo en todos los surcos. Entre las ventajas propias del uso de manga de riego es que es un sistema económico, fácil de implementar y que la erosión en la cabecera de los surcos disminuye. Su desventaja es su corta vida útil y su fragilidad. Para alargar esta vida útil se deben vaciar antes de moverlas, evitar el pisoteo por parte de animales o de maquinaria agrícola y guardarlas fuera de la temporada, enrolladas, sin agua y a la sombra.
Una consideración importante en el uso de mangas de riego para la conducción en la cabecera es la incorporación de cámaras rompecarga cada cierto tramo de mangas para evitar la rotura de la manga por exceso de presión, que se va generando por diferencia de altura al movilizar el agua intubada. Es importante considerar que se puede recuperar el agua de escurrimiento en la sequía de cola. Resumiendo, las consideraciones más importantes para lograr un buen riego por surco son tener un terreno uniforme para poder tener una pendiente homogénea, respetar el rango de pendientes apta para este sistema de riego, determinar el largo máximo de los surcos en función de la clase textural de suelo, respetar el máximo caudal no erosivo, determinar la velocidad de infiltración media del suelo con una prueba de surco infiltrómetro, calcular el tiempo de riego en función de la lámina de agua que se busca infiltrar y disminuir el caudal una vez que la curva de avance llega al final de los surcos. Una modificación de este sistema que presenta muy excelentes resultados es el llamado riego por pulsos. Esta técnica se basa en la diferencia de velocidad que existe entre la velocidad de la curva de avance en el surco seco y la velocidad de infiltración de agua tras la curva o punto de avance, siendo esta última bastante mayor. Por ello, si se logra disminuir la diferencia de tiempo entre el agua de avance por el surco seco y el tiempo que infiltra el agua en el surco con agua, se logra una mayor uniformidad de riego y con ello aumentar la eficiencia en el uso del agua. ¿Cómo se logra esto? Conduciendo el agua a lo largo del surco por tramos, no de manera continua, pues el agua escurre más rápido por el surco ya mojado que por el surco seco. De esta manera, para ir avanzando por tramos, se deja fluir el agua cierto tiempo y se corta. Se espera un tiempo y se repite el proceso, es decir, se dan pulsos de agua a lo largo del surco. En el intertanto que se corta el pulso de agua a un grupo de surcos, se da el pulso a otro grupo de surcos, optimizando así el tiempo. De esta forma, se riegan dos grandes grupos de surcos de manera alternada. Esto se puede realizar sin mayor tecnificación mediante el uso de palas y tacos, como se hacía en un principio por parte de los sabios regadores que se dieron cuenta de este fenómeno, o con la incorporación de una válvula que alterna el paso del agua en una u otra dirección, generando los pulsos de riego. Otra ventaja que presenta este sistema en específico es la posibilidad de incorporar fertilizantes a modo de fertirriego en riego gravitacional.